San Lucas 17, desde el verso 7, y dice así: ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Y uno de los principios que plantean estos 4 versículos, que son bien compactos, tiene que ver con esta paradoja de que el Señor les está hablando a sus discípulos y nos habla a nosotros. Y primero en el verso 7 dice, ¿quién de vosotros teniendo un siervo? Y nos posiciona en persona que está en autoridad y que tiene a otros a cargo. Pero cuando vamos al último versículo, al verso 10, dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo, van a poder decir siervos inútiles. Y el Señor nos lleva a entendernos nosotros como personas que podríamos estar en calidad de servidores cuando otro es la autoridad. Y en el ida y vuelta que tenemos nosotros como en el servicio, nos encontramos en un lugar o en otro. A veces tenemos que tomar decisiones por otros, y entre todos los que estamos aquí en pantallas, otras veces hemos tenido que sujetarnos a decisiones que otros han propuesto y empezar a ejecutarla. Entonces, aquí la figura del siervo del que habla el primer verso, el verso 7, tiene que ver con un criado, dice la nueva versión internacional. Un esclavo de la época al que no se le pagaba, una persona que estaba dispuesta a obedecer, pero sin que se le tuviera que pagar. Y, y nosotros cuando hemos llegado a este lugar, nos hemos encontrado con que el panorama histórico, que es importante verlo cuando llegamos a destinos que tienen que ver con otros continentes, es hacer una revisión, ser un poco revisionistas y ver qué es lo que pasó. Y lo que pasó en la ciudad en donde estamos tiene que ver con que obreros que habían sido encomendados habían ocupado el rol de autoridad. Y un desafío que nos hemos propuesto nosotros como familia es el poder mirar cómo Dios levanta a personas en autoridad que sean locales. Entonces, vamos a contemplar 3 acciones en infinitivo a partir del verso 8. Dice, no le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. Y el primer principio tiene que ver con adecuar. Yo debo adecuarme, ¿sí? Eh, y para esto tengo que tener en cuenta de que el Señor usa una hipérbole. Es como que el Señor hace un compendio de todas las actividades que un hombre de campo podría hacer. Se trata de un hombre que tiene que arar, se trata de un siervo que podría estar trillando, pero también se trata de una persona que ni bien ha terminado de hacer su tarea, tiene que ir, bañarse, preparar la comida y servir al Señor. Ahora, la adecuación tiene que ver con un tiempo de lo que dice aquí la palabra, ceñirme, ajustarme. Esto incluye el despojarme de lo que tengo puesto para poder lograr la adaptación. Y ustedes que están en una iglesia local también permanentemente están desafiados a la adaptación. La readaptación que tiene que ver con cómo ha impactado, por ejemplo, el tiempo de pandemia y que hoy nos tiene envueltos en una comunicación virtual. Pero no solamente eso, sino que, por ejemplo, en el caso nuestro ha tenido que ver con el ceñirnos a nuevos formatos. Nosotros, una vez por mes, salíamos de nuestra ciudad para tener otro grupo con el que trabajamos en un país que es cercano, y por la cuestión de la frontera, de la pandemia, se cerró la frontera y la gente que estaba del otro lado volvió al país. Entonces, esto significó de que empezaron a llamarnos para decirnos queremos recibir la enseñanza, pero de este lado. Y se trata de gente que tiene problemas de adicciones y problemas de adaptación. Entonces, parte de lo que hemos tenido que nosotros hacer es adecuar los tiempos que ya disponíamos para poder asistirlos. El siervo tiene que estar dispuesto a ceñirse, a adaptarse, a aligerar su ropa y a readaptarse.
Ahora, hay un segundo principio que tiene que ver con el verso 9. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Y todo siervo, como usted y como yo, estamos preparados y tenemos que estar preparados no para recibir los agradecimientos, porque no servimos al ojo, no servimos al hombre, sino al Señor que es omnipresente, omnisciente y todopoderoso. Ahora, dice la palabra que Él es galardonador de los que le buscan. Y quizá entre nosotros hay personas que han hecho mucho y tienen una sana expectativa, como podría haber tenido esa persona que estaba en el campo, que tenía que servir y que volvió a servir a su Señor. Esa sana expectativa es una meta buena, pero no deja de ser una meta emocional. Dice 1 Corintios 9:10, con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Ahora, la esperanza es espiritual, la esperanza es lo que atraviesa y me encanta el pensar de que entre nosotros hay personas que permanentemente están soñando, están deseando y personas que están anhelando nuevos ministerios. Nosotros abrazamos esa expectativa espiritual y esa esperanza que tiene que ver con el nosotros asumir, ¿sí? Este principio tiene que ver con el asumir. Yo asumo que no tengo que esperar un agradecimiento ni una retribución, sino que tengo que asumir una nueva responsabilidad. Entonces es necesario, por un lado, adecuar, por otro lado, es necesario asumir. Y dentro del asumir, la iglesia, en estos tiempos en que está siendo observada en la parte institucional y en la parte legal, ustedes que son iglesia escuela, también asume ciertos riesgos. Miren, cada vez que nosotros accionamos, operamos como cuerpo y los miembros en particular, corremos ciertos riesgos, pero es necesario asumirlos. Uno de los riesgos que hemos asumido nosotros ha sido el saber que estábamos entre personas que en su momento se habían alejado del Señor, se habían apartado y por periodos largos, ¿no? Como de 10 años. Y, y el hecho de estar con estas personas también significó un riesgo porque en el proceso de lo que es la restauración, puede que haya malos entendidos. Ustedes entiendan la barrera también lingüística que hay y la interpretación de los deseos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la dicha de poderles contar a ustedes de que hemos visto personas en restauración y que ahora son parte de la iglesia activa en este lugar. Eh, entonces, amamos este desafío de lo que significa el correr y asumir ciertos riesgos. Y queremos animarlos a que siempre que tengan oportunidad se acerquen a esas personas que han tomado de alguna manera distancia y por alguna razón humana se podrían haber alejado del Señor. Ahora, el verso 10 dice lo siguiente: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Y este todo, que es un todo inclusivo, nos hace pensar a nosotros en la última ordenanza que el Señor nos dejó, porque dice aquí todo lo que ha sido ordenado, teniendo en cuenta las últimas palabras del Señor que nos dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que Él ha mandado. Y aquí Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, el tercer principio que va a tener que ver con la calidad o la cualidad que tenemos que tener nosotros como siervos, además de adecuar, además de asumir, tiene que ver con el acrecentar. El Señor nos manda a decir y a pronunciar, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Pero el gran reto, el gran desafío, tiene que ver con que yo tengo que ser un siervo útil. Para eso debo conocer mis talentos y mis dones. Y quiero animarles a aquellos que en su tiempo pasado pueden haber ejercido un servicio que tenía que ver con un don particular y que tenía que ver con el uso particular de algún talento. Bueno, en nuestros grupos nosotros estamos procurando el redescubrirnos,
el permitirnos el margen de error para que podamos llegar a ser útiles. Si bien asumimos de que somos siervos inútiles, y esto que es un llamamiento a que nos veamos en plural, nosotros somos siervos inútiles, pero sí podemos ser nosotros aquellos que podemos ser muy útiles en la obra si nos ponemos de acuerdo. Cuando leemos en la palabra que el Señor dice que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, asumimos esta figura que es real, no es algo que nos podemos imaginar, sino que es algo que a nosotros nos permite entender de la gran utilidad de la que pueden ser los obreros y quienes trabajamos de un lado y otro. Y nosotros como familia también queremos a ustedes, Iglesia en Calle Belgrano, decirles que significan para nosotros una respuesta. Nuestros hijos tienen muy en claro, y por eso oramos por ustedes, en el sentido de que ellos saben de que van a la escuela porque una iglesia como ustedes los acompañó para poder pagar la cuota para que ellos vayan. De esa manera nosotros hemos visto que ustedes también han dado pasos en esto de ser adecuados, de haber adecuado su visión para poder nosotros hacer esto práctico. También hemos visto que ustedes han elegido el asumir la responsabilidad porque nosotros no hemos nacido como miembros de su iglesia, sino que hemos sido una familia adoptada. Y eso nosotros lo rescatamos de corazón y lo valoramos. Y también han preferido el acrecentar su campo de acción. Miren, ustedes podrían ser una iglesia que decide tomar la adopción y quedarse en esto, pero nosotros vemos las actividades que ustedes desarrollan y el hecho de permanecer y de dar continuidad, aunque estemos en un tiempo de pandemia, a estos tiempos que son tan ricos de hablar de lo que significa la extensión del Evangelio, hace que la iglesia salga más allá de lo que es como cuerpo, a mirar lo que es a través de la escuela y a través de lo que se hace en otros lugares. Por eso deseamos que ustedes se sientan parte activa en el quehacer de la obra misionera global. Y les agradecemos porque tienen su grupo del SEM, que es un grupo que trabaja activamente, pero también esto es parte del cuerpo mismo que actúa en Calle Belgrano. Así que deseamos que ustedes sean muy bendecidos. Nuestro tema de oración es que estos grupos con los que estamos trabajando, que tienen que ver los subsaharianos, la gente que trabaja en el arte, los otros que se juntan en las casas y estos otros grupos que tienen que ver con los que pasan por las adicciones, crezcan y se multipliquen. Pero tenemos la dicha de poderles transmitir de que el Señor, por su gracia, está haciendo su obra. Así que deseamos que ustedes también puedan multiplicarse y seguir dando fruto. Nuestro encuentro de hoy está llegando a su fin, pero usted puede seguir en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y sitio web que aparecen en pantalla. Si está pasando por un momento de necesidad, tiene algún motivo de oración o desea ser contactado por alguno de nuestros pastores, no dude en escribirnos por WhatsApp al 54 342 525 1925 y en todas las redes sociales. Somos Iglesia Belgrano. Dios te bendiga.